Nancy Audiencia, autoestima y cambio en la adolescencia. Nos acompaña Claudia Cardoso, licenciada en Psicología Clínica, directora del Centro de Apoyo Psicológico. Bueno, así que Leo ya nos contó el tema que hoy vamos a estar desarrollando, la autoestima y los cambios en la adolescencia, pero sobre todo queremos darle la bienvenida a la licenciada Claudia Cardoso. Hola, o licenciada Claudia te puedo decir, ¿verdad? Lid, como quieras. Bueno, y muchísimas gracias por estar acá compartiendo con nosotros. Y yo te cuento que desde ahora, cuando tengamos alguna inquietud, un tema que vos nos puedas apoyar, te vamos a estar invitando. Con gusto, con gusto. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio. La verdad que me siento muy satisfecha hoy de poder compartir este espacio con ustedes y muchísimas gracias por darnos hoy la posibilidad de poder compartir un tema tan interesante hoy en día, porque es un tema con el que yo todos los días estoy debatiendo, ¿verdad? Bueno, y realmente nosotros dijimos, vamos a hablar un poco de la autoestima en los adolescentes, pero como estábamos hablando fuera de cámaras, en esta semana también se recordó el Día Mundial de la Prevención del Suicidio y me gustaría un poco que hablar contigo antes de entrar en nuestro tema principal sobre ese punto, ya que se está dando mucho actualmente, sobre todo en los jóvenes. Así mismo, la verdad que es un tema que hoy se está dando muchísimo con adolescentes, con personas realmente de todas las edades. Tengamos en cuenta que en los adolescentes es una etapa demasiado delicada, de muchos cambios que muchas veces ellos no saben manejar, entonces se da situaciones extremas. Pero hoy en día el suicidio se está dando también en personas adultas, entonces es importante que todas de alguna manera sepamos cómo afrontar ciertas situaciones, porque esto en muchas ocasiones, para no decir en la mayoría de las veces, viene con un antecedente, de repente ya se está manifestando, hay ciertos cambios en algunas personas, hay cambios de repente en lo laboral, en los adolescentes, en el colegio, empiezan los primeros enamoramientos que para ellos son tan profundos esa etapa. Entonces de repente también suceden, llevan a un extremo como la depresión o una tristeza mayor. Entonces es importante que todos tengamos esa información de qué hacer en estos casos cuando se presenta, ¿verdad? Ya sean adolescentes, ya sean adultos, o sean inclusive niños, ¿verdad? Entonces es importante esos primeros sistemas de alarma, ¿verdad? De cambios en la conducta, de repente una persona que esté llorando mucho, que esté muy encerrado. Hoy en día los adolescentes también se están enfrentando a un desafío muy grande que son las redes sociales, que en muchas ocasiones hacen que ellos como que le vienen informaciones de afuera que ellos no pueden resolver, no pueden absorber bien la información, y cuando en casa no tiene un acercamiento muy familiar, de mucho apego con papá, con mamá, los riesgos son mayores, ¿verdad? Y en el caso del adulto también, de repente pasan por proceso de duelo, proceso de pérdida de trabajo. La pandemia dejó también un factor importante en lo que es nuevas conductas, inclusive en las personas. Entonces es importante que todos estemos allí informándonos al respecto. Es por eso también que septiembre está como de la cinta amarilla, que es una forma de poder también mirar un poquitito, tener en cuenta la prevención del suicidio, que hoy en día se está dando muchísimo en la sociedad, en todo el mundo, ¿verdad? ¿Y cuáles son esas características que a nosotros nos tienen que llamar la atención? Por ejemplo, en el caso de un amigo o de un familiar, porque a veces uno dice, bueno, no, está deprimido y como que uno no le da mucha importancia a eso, pero ¿cómo nosotros podemos saber de que esa persona realmente está mal, ¿verdad? Porque gente dice, no, mucha gente no entiende, ¿verdad? Y te dice, no, tenés que estar bien, tenés que ponerte bien, tenés que superar eso, pero no siempre se puede, licenciada. Así mismo, y es importante, hay manifestaciones como por ejemplo las personas dicen o comentan sobre ya no me interesa ciertos factores que antes le interesaban, o de repente hay cambios muy notorios en la conducta, se encierran mucho, no disfrutan de aquello que anteriormente disfrutaban mucho, empiezan la primera manifestación a decir me quiero morir, ya no quiero saber más nada, no les interesa.
ciertos, inclusive los hijos en muchos casos con los padres, también están aquellas depresiones que son silenciosas, que vienen de manera, en algunos tiempos y de alguna manera específica, ¿verdad? Entonces tenemos que estar atentas ante esas indicaciones, sobre todo en la conducta, ¿verdad? Cuando hay esos cambios drásticos de comportamiento, ya sea en el adolescente, ya sea en el adulto, en cualquier etapa de la vida, ¿verdad? Se encierran mucho, de repente todo el tiempo, es como que inclusive en el rostro se le ve cuando la persona está muy triste, muy apagada o ya no tiene ese sentido de disfrutar, ese sentido de alegría, ese sentido inclusive de pertenencia. Entonces es importante mirar y estar atento ante esas manifestaciones primeramente, ¿verdad? Y más todavía cuando ya la persona dice, porque generalmente en algún momento indican ese deseo, ¿verdad? O lloran mucho o de repente también se aíslan bastante. En el grupo laboral, en el entorno laboral, podemos ver que las personas bajan muchísimo su productividad y eso en cualquier área que se estén desempeñando, ¿verdad? Entonces, sobre todo, estar atento a esos primeros comportamientos una vez que la persona también va manifestando ese poco deseo a todo, ¿verdad? Entonces, es importante estar atento. Muchas veces lo primero que queremos decir, no, tenés que salir adelante, no, esto es nada más, esto es como que minimizar lo que la persona está sintiendo. Entonces, allí es importante tener en cuenta que con eso de repente no ayudamos, sino que agravamos, porque es como que la persona se siente peor aún de lo que ya está sintiendo, ¿verdad? Y tener esos signos de alarma como una forma de poder detectar en nuestro entorno, ¿verdad? Y es muy importante la ayuda profesional. En la mayoría de las ocasiones en esto es importante la intervención de un profesional, porque cada caso es diferente. A veces hay un detonante específico, a veces es un cambio radical en la vida, inclusive en cambios hormonales, por así decir, ¿verdad? Entonces, son muchos los factores y allí es importante que el profesional esté para poder guiar, ¿verdad? ¿Cómo hago yo, mamá, yo, hermano, yo, compañero de trabajo? ¿Cómo yo puedo hacer, ¿verdad? Ante cada especificaciones de esa conducta que están teniendo, ¿verdad? Siempre hay un motivo aparente, pero a veces detrás de ese motivo hay otras causas que son lo que llevaron a que esa conducta hoy se pueda crear, ¿verdad? Y en cuanto a esos puntos también, el tema de la autoestima tiene mucho que ver, licenciada. Y porque siempre estamos escuchando que hay muchos cambios, sobre todo en los jóvenes o en los adolescentes, y a muchos no les gusta cómo se ven, o sea, su imagen. También hoy en día el uso de la tecnología o de las redes sociales que te hacen ver como que, bueno, vos no tenés esta cualidad o estás, o tu imagen no es la que querés transmitir y eso te afecta. Así mismo, Nat, es importante la autoestima y sobre todo en los adolescentes este es un tema delicado y hay un sube y baja constante, ¿verdad? De repente hoy, ante de repente ciertas habilidades que pudieron desempeñarse bien o aparece la primera persona, esa primera noviecita, entonces como su autoestima está allá arriba, ¿verdad? Están también los cambios hormonales que hacen que esto de repente esté en pum para arriba, pero en algún momento ante el mínimo suceso o situación, hace que baje completamente. Por eso es importante el apoyo de mamá y papá. Por eso es importante que mamá y papá estén allí de manera afectiva y efectiva, ¿verdad? Y ¿por qué? Porque allá nosotros de repente no podemos tener control de lo que pasa allá afuera. Mismo sus propios compañeros, las redes sociales, como estás manifestando, son realmente desencadenantes de muchas situaciones en el adolescente sobre todo y en su autoestima también. Hoy hay un performance en la sociedad que tenés que cumplir, eso ya tanto en adolescente como Mm. inclusive en la vida adulta, ¿verdad? Entonces, queremos pertenecer allí, yo tengo que tener cierto estilo, tengo que cumplir como que ciertos requisitos para poder formar parte de esa sociedad. Entonces, es como que mucho es lo que pedimos para esta etapa, en donde de por sí hay cambios tanto físicos, hormonales, biológicos, emocionales, que el adolescente todavía no sabe manejar. Inclusive nosotros los padres pasa, ¿verdad? Yo no sé cómo tratarle a mi hijo adolescente ya como grande o como niño. Entonces, en mí hay ese dilema. Imagínense cómo se encuentran ellos cuando todavía no están aceptando esas primeras
manifestaciones de cambio de cuerpo, esas emociones que van y vienen, hoy estoy bien, mañana estoy mal, ellos no entienden, no sé cómo manejar. Y si otra vez hay de repente allá afuera una exigencia por las cuales ellos no están preparados a poder pasar, entonces, ¿quién es el que tiene que ayudar en esa etapa? Mamá, papá. En casa tiene que fortalecerse su autoestima, en casa tiene que fortalecer la comunicación, el apego, la seguridad, así para que ellos allá afuera puedan tener elementos suficientes para poder enfrentar a cualquier situación que se les presente. Es súper importante. Y el autoestima nosotros como familia podemos ir ayudándoles, porque ese es un proceso también, ¿verdad? De que para que puedan estar en una forma más lineal, porque las emociones suben y bajan. Nunca también están en forma lineal, por decirlo, pero si yo de repente en casa recibo suficiente contención, si yo en casa puedo desenvolver, puedo comunicarme, puedo hablar de lo que me pasa, allá afuera es mucho más fácil. Por más que yo pase ciertas situaciones negativas, entonces yo sé dónde yo estoy segura y dónde yo puedo encontrar esa contención que muchas veces se necesita, ¿verdad? Y más todavía en la adolescencia, donde yo tengo que tener una seguridad en mamá y papá, para que cualquier cosa que pase allá afuera yo pueda venir junto a mamá y papá y yo sé que ellos me van a proveer de esa seguridad, de esa información correcta que muchas veces los adolescentes buscan en las redes sociales, con los compañeros, con personas mayores, fuera del entorno, que a veces no le proveen esa seguridad o esa información correcta, ¿verdad? A veces uno habla en base a su experiencia, a veces el amigo está hablando en base a su experiencia en casa. Entonces, es importante que en casa se pueda sostener esa emoción, esa seguridad en el adolescente y su autoestima. Su autoestima es a consecuencia de todo de lo que va recibiendo también del entorno, ¿verdad? Y sobre todo también que el adolescente esté firme y con información. Yo siempre digo a los papás, si en casa yo le proveo la información en cuanto a las primeras preguntas que ellos dicen, porque ellos primero recurren a mamá y papá, primeramente desde esos primeros cambios, desde la niñez, ellos están allí preguntándole a mamá y papá, ¿por qué el niño chiquito están todo el tiempo preguntando? Y si mamá y papá no está dispuesto a poder resolver todas sus dudas, van a salir afuera a buscar. Y a veces en eso es donde hay ese conflicto, porque allá afuera le proveen informaciones de acuerdo a la experiencia de cada uno. Entonces, ¿con qué se encuentra? Eso es súper importante, ¿verdad? Licenciada, y contanos un poco también cuáles son los servicios que ustedes están prestando en el centro psicológico. Bueno, los servicios son las consultas, las sesiones, tanto individuales, grupales, hoy día también los talleres. Sobre todo en este año estoy enfocada en lo que es talleres para los padres y para adolescentes, ¿verdad? Hace poco justamente estuve hablando muchísimo de lo que es relacionamiento, fomentar la relación padres e hijos. Ahora vamos a enfocarnos un poco en este septiembre, octubre, también estamos viendo la prevención del suicidio justamente. Y también los test psicotécnicos que de repente están necesitando mucho los adolescentes en este cambio, de repente pasar el noveno al primer año, del último año a la fase de la facultad, que también otra vez hay un cambio importante entonces en ese proceso. Pero son sesiones tanto individuales, grupales, en forma presencial y también en forma virtual. Hoy puedo decir que la virtualidad tiene la misma eficacia que son las consultas presenciales. Bueno, eso también es muy importante porque me imagino, bueno, yo por ejemplo te comento que a mí me cuesta muchísimo todo lo que es virtual. Y bueno, hoy en día también estoy aprendiendo bastante aquí desde RS Online que estamos haciendo este programa, ¿verdad? Que llega a mucha gente, que siempre estamos teniendo muy buena respuesta de las personas que nos ven y nos escuchan a través de RS Online y las otras radios aliadas. Pero a mí en lo personal, yo todavía siento que necesito ese contacto con la gente, ¿verdad? Y bueno, me encanta que estés comentando de que sí se pueden hacer estas consultas también de manera virtual y que tienen el mismo éxito que si estuviéramos contigo. Así mismo, las cuestiones en cuanto a virtualidad se inició en la pandemia. Yo había hecho en pandemia más bien de contención, pero hoy día es un servicio más que presto y la eficacia, como digo, es
es igual. Muchas veces lo que pasa es que la experiencia es diferente, ¿verdad? Yo tengo mamás inclusive que me dicen, yo quiero venir al consultorio porque es un momento de relajación y estoy allí, ¿verdad? Pero de repente en la virtualidad eso cuesta más, a veces tenés que hablar con ellos de que tiene que ser un lugar cerrado, discreto, que no tenga contacto con otra gente. Esa es de repente lo difícil todavía de la virtualidad, pero hay personas que súper bien con lo que es virtual y es más, a muchos les facilita porque uno de los mayores inconvenientes que hoy en día hay es el tiempo. Entonces, eso facilita muchísimo. Yo tengo pacientes al mediodía, porque, bueno, mi horario de descanso, estoy en la oficina sola y, bueno, hago mis sesiones allí. Tengo pacientes que de repente utilizan esos horarios de descanso del trabajo para poder hacer sus sesiones. Y lo mejor es que llega a todo el país. La salud mental es uno de los factores que todavía como que al país le falta trabajar mucho y hay lugares donde no hay profesionales de salud mental. Y la virtualidad permite que llegue ese servicio a esos lugares. Yo tengo pacientes de Loma Plata, del Chaco, entonces esos lugares donde no hay todavía ese profesional y la virtualidad nos da esa posibilidad y la eficacia es el mismo, puedo decir que es el mismo. Y hablando de virtualidad, licenciada, ¿cómo hacemos para contactar contigo? Bueno, el consultorio se encuentra en Fernando de la Mora, zona sur, estoy sobre Sabalascuey, Jerusalén. A 7 cuadras de acceso sur, a 14 cuadras lo que es Mariscal Estigarribia. El número de teléfono es el 0971-254-927, todo lo que es para las consultas que tengan allí vamos a estar resolviendo. Y también pueden seguirme en todas mis redes sociales, que también van a encontrar muchísimas informaciones de valor allí, ¿verdad? Bueno, nosotros te agradecemos que estés con nosotros acá y vamos a estar hablando contigo, Claudia, más adelante. Se me ocurrieron un montón de temas que estoy segura que a la audiencia también le va a interesar. Justamente en la medida que ibas mencionando, yo te estaba escuchando atentamente, decía, ese tema tenemos que hablar, ese tema tenemos que desarrollar, porque es importante realmente que conozcamos un poco más sobre todo lo que hace nuestra salud mental, ¿verdad? Porque hay tantas maneras hoy en día de no estar bien, ¿verdad? Tener en cuenta qué tipo de pensamientos tenemos, cómo somos, pero eso también tiene mucho que ver con la forma de ser de cada persona, porque yo siempre digo, en serio, yo sí veo lo positivo de todo, por más que mucha gente me dice, no puede ser que seas una mujer tan positiva, yo le digo, y bueno, ¿qué voy a hacer? Yo siempre de todo lo malo saco algo bueno y de todo lo feo siempre le veo el lado lindo a la vida, así que, ¿qué puedo hacer? Bueno, licenciada, te agradecemos tu presencia y obviamente que vamos a estar compartiendo contigo otros programas. Así mismo, muchísimas gracias a ustedes por el espacio y realmente tenemos que cuidar nuestra salud mental. Así como nos hacemos chequeos, así como hacemos chequeos por la salud física, también tenemos que hacer por nuestra salud mental. Así es que tengamos en cuenta este factor.